buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche vamos a hablar sobre los programas de gobierno. Una campaña electoral tiene dos componentes, una es el candidato y otra el programa de gobierno. Los asesores políticos dicen que una campaña se puede ganar por dos factores. Una puede ser el candidato y otra puede ser los programas. En este tiempo, ya a menos de 100 días de las elecciones, conocemos a casi todos los candidatos, por lo menos a los más importantes, a los tres más importantes, creo que todo el país los conoce, pero poco sabemos de sus propuestas electorales. Esta noche vamos a intentar, lo que el tiempo nos permita, evidentemente, desmenuzar cada uno, los tres programas principales y analizar qué es lo que nos están proponiendo quienes tienen la posibilidad de llegar a la presidencia. Para eso hemos invitado esta noche al economista Pablo Rosell. Pablo, muy buenas noches, bienvenido a Esta Casa No Es Hotel. Buenas noches, Susita, es un placer estar aquí conversando con ustedes. Con nosotros esta noche también Esteban Morales. Esteban, es un gusto volverte a tener en el programa. El gusto es todo mío, un placer estar de nuevo aquí y pues a las órdenes. Con nosotros también Fernando Molina. Fernando, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, como es un programa largo, es un tema complicado, ¿no? Vamos a empezar ya nomás y quiero ir al grano. Quiero empezar contigo, Pablo. Empezaremos esta parte con Comunidad Ciudadana. Carlos Mesa y su entorno hace unos meses atrás nos ha dicho que que grandes intelectuales iban a presentar el programa de gobierno. El programa al fin se presenta. Yo tengo dos preguntas en una para ti. ¿Se trata de un programa sorprendente? ¿Se trata de un programa distinto? ¿Y qué tipo de Bolivia, qué tipo de desarrollo es el que nos está proponiendo el programa de gobierno de Comunidad Ciudadana? Bueno, Susita, el programa de Comunidad Ciudadana es un programa que está razonablemente bien hecho, razonablemente bien escrito. Creo que es un programa que trata de ser exhaustivo en términos de el punteo de temas que tiene que tener en términos de desarrollo económico, en términos de institucionalidad, en términos de política social, en términos de relaciones internacionales. Ahora, y esta es una cualidad de los tres programas, no hay ninguno que te dé una sorpresa demasiado grande en realidad, ¿no? Creo que los tres programas están asumiendo que más o menos lo que se ha hecho hasta ahora está razonablemente bien hecho, con algunos matices, por supuesto, porque Comunidad Ciudadana hace mucho énfasis en el tema del despilfarro de los recursos, y yo creo que Comunidad Ciudadana, si hay uno de los puntos que distingue este programa de los otros dos, es que hace mucho énfasis en todo lo que significa hacer las auditorías sobre los temas que ellos consideran que son más conflictivos en relación a la gestión de Evo Morales. Pero no es que te están proponiendo un cambio fundamental ni de paradigma ni de políticas. Ellos creen que el tema aquí está en ver cómo se han hecho las cosas, cómo se ha gastado el dinero, cómo se han desarrollado algunos procesos judiciales que a ellos les parecen sumamente fuera de la ley, etcétera. Pero luego, por el otro lado, tenemos una continuidad en las propuestas, una continuidad en las políticas actualmente existentes. Ninguno de los programas de la oposición, ni de Comunidad Ciudadana, ni de Bolivia Dijo No, te dice que van a volver a privatizar las empresas estatales. Te dan algunos matices en relación, obviamente, a lo que tiene que hacerse en términos de evaluación del desempeño de las empresas estatales, pero no atacan ese pilar fundamental. Tanto en la propuesta de Comunidad Ciudadana como en la propuesta de Bolivia Dijo No, a mí me parece que lo que más ellos están resaltando, o digamos en el aspecto en el que más están destacando su diferenciación en relación a la gestión de Evo Morales y a la propuesta de Evo Morales, es justamente el tema de
recuperación de la institucionalidad que se hubiera perdido a partir del desconocimiento que ellos consideran que hubo de los resultados del 21F y de la volcada de tortilla que hubo a partir de ese momento en la esfera judicial para habilitar a Evo Morales. Ese es, digamos, el campo de diferenciación más fuerte, no solamente de Comunidad Ciudadana, sino de Bolivia Dijo No. ¿Sobre desarrollo? En términos de desarrollo, yo creo que las tres propuestas, y eso me ha parecido una cosa interesante, las tres propuestas coinciden en que no tocar, digamos, la base material de nuestro desarrollo, que es minería y hidrocarburos. Tanto Comunidad Ciudadana como Bolivia Dijo No, los dos dicen que hay que hacer las cosas de una manera distinta. Ninguno es explícito en términos de decir qué tan distinta es la manera que hay que hacer las cosas, ¿no? Pero la base material, que está fundamentada en recursos naturales, se recupera en los tres programas de gobierno. Ninguno es muy explícito, como te digo, en relación a ni Comunidad Ciudadana ni Bolivia Dijo No, no te dicen mucho acerca de qué es exactamente lo que van a cambiar. Quieren hacer las cosas mejor, quieren hacer las cosas de una manera un poco más transparente. Eso todo el mundo lo desea, ¿no? Tal vez el programa de Bolivia Dijo No da un pasito más allá y te empieza a mencionar de una manera un poco más insistente y más explícita el tema de la participación de la inversión privada, tanto en minería como en hidrocarburos. Ya vamos al programa de Bolivia Dijo No. A ver, Fernando, creo que es evidente que el programa de Comunidad Ciudadana, en su sentido y en su contenido, creo que se han escrito con la referencia de lo que está haciendo el MAS, incluso me atrevería a decir en referencia a la agenda patriótica, en referencia a lo que presenta, lo que ha ido presentando el MAS como planes de gobierno. En su primer apartado, el programa de Comunidad Ciudadana habla de una Bolivia post-extractivista. Habla con una economía del conocimiento, etcétera. Y tú has escrito varios libros sobre extractivismo y mi pregunta es, ¿el programa de mesa de Comunidad Ciudadana realmente propone salidas concretas al extractivismo? Y si las propone, por favor, de manera breve, quisiera que me las digas. Sí, hay propuestas que se plantean como alternativa a la extracción de recursos naturales, considerada necesaria, pero con un horizonte, dice este programa, de una determinada cantidad de años, luego de los cuales habría que hacer una transición, ¿no? Ahora, otra cosa es si esas propuestas son factibles o si realmente se pueden ejecutar, pero el programa hace énfasis en una serie de posibilidades nuevas que, según los proyectistas, se presentaría para la economía boliviana, de diversificarse en un momento en el que el mundo está apoyándose en la economía del conocimiento, ¿no? Que a diferencia de lo que ocurría en los años 60, 50, ¿no es cierto?, no requiere entonces ya de Bolivia una industrialización tradicional, ¿no? Con creación de industrias ligeras primero, o pesadas primero, ligeras después, etcétera, todo el camino que han recorrido los países desarrollados. Habría ahora una nueva oportunidad con nichos diferentes, ¿no? Como la economía creativa, que es el utilizar los recursos culturales, las idiosincrasias, la identidad, etcétera, para intentar crear negocios, y otro tipo de proyectos que en todos los casos conjugan con mucha tecnología, ¿no? Se habla mucho de incorporación de tecnología, mucho de aquello que es una tendencia predominante en la economía mundial, que es la importancia de los servicios, ¿no? A diferencia, insisto una vez más, de las viejas épocas en que lo importante era la producción material, ¿no? Entonces, esa es la apuesta de Comunidad Ciudadana, que intenta hacer una respuesta a esta dependencia del gas y de los minerales que tiene Bolivia. Ahora, no está muy desarrollada el cómo, ¿no es cierto? O sea, hay muy buenos eslogans, hay mucha conjugación de inteligencia con
verde, con naranja, con creatividad. Muchas economías de todos colores. Pero el cómo es todavía discutible porque, claro, hay una serie de condiciones, por ejemplo, macroeconómicas en la economía boliviana actual. Quiero decir con esto definiciones de tipo de cambio, de dependencia de determinados ingresos que tenemos para solventar determinadas necesidades, etcétera, que hacen que uno tenga que preguntarse, ¿no? Por lo menos tener dudas acerca de cuáles serían los caminos específicos para lograr eso que se está planteando, ¿no? Me parece que el programa de comunidad ciudadana lo vamos a seguir desarrollando. Básicamente lo que Pablo nos decía no es muy claro en cambiar, por ejemplo, las fuentes de ingreso, ¿no? Mover cierto tipo de impuestos. No hay mucha claridad en cómo Bolivia recolectaría sus recursos. Entonces, a partir de eso, Fernando, asumiríamos que estamos hablando de una economía extractiva, ¿no? En los programas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede...? Bueno, el programa de comunidad ciudadana se caracteriza por su énfasis ambientalista, que es el más fuertemente ambientalista de los tres. Y, sin embargo, hace concesiones, como va a ocurrir también, lo vamos a ver en otros casos. O sea, hay un núcleo ideológico, pero hay concesiones. Y una de esas concesiones es justamente un horizonte que es horizonte, como lo llaman ellos, es un periodo de tiempo en el cual todavía se va a seguir explotando energía fósil, ¿no? Mientras se da una transformación de la matriz productiva, dicen ellos, hacia energías más limpias, ¿no? Y vamos a seguir viviendo, por supuesto, de estos ingresos extractivos, ¿no? Pero con la intención de reorientarlos, ¿no es cierto?, de los gastos que ha tenido el gobierno, que consideran despilfarro, como ha dicho Pablo, hacia este tipo de nuevas articulaciones, digamos, productivas, ¿no? Hablan, por ejemplo, de los territorios inteligentes, que serían más o menos lo que antes en la vieja jerigonza decíamos polos de desarrollo, ¿no? Son espacios en los cuales se combina el turismo con la producción más dura, ¿no es cierto?, por ejemplo, de hidrocarburos, cadenas productivas de un tipo, todo eso articulado por el Estado con muchos servicios, ¿no? Entonces, la idea en general es que eso sea un motor de diversificación, es decir, que no solamente sigamos dependiendo del gas y de los minerales, sino que aparezcan nuevas gamas productivas que hagan la economía más diversa, ¿no? Más rica. Esteban, me parece que el programa de comunidad ciudadana, como los otros, ¿no? Pero estamos hablando ahora de ese, se cuida de no decir mucho, se cuida mucho de qué palabras usa, se cuida de que no le critiquen. Incluso he visto en las redes sociales algunos comentarios de que el programa usa mucha retórica, incluso algún post de broma, ¿no? Mesa contra los poetas, ¿no? Una cuestión así, ¿no? Y voy a utilizar como ejemplo un punto que me llamó la atención, que el punto se llama modificación del régimen fiscal en hidrocarburos. Y el contenido de ese punto dice: mantendremos el régimen fiscal de hidrocarburos. Es decir, el punto se llama modificación, ¿no? Y el contenido es mantendremos. Es decir, pareciera que, a ver, como decía Fernando, capaz hay titulares, ¿no?, que luego uno usa en campaña, qué sé yo, pero cuando ya revisas el contenido es vamos a mantener el régimen fiscal. Esa contradicción me parece, como te decía al inicio de la pregunta, no se trata de un error, sino más bien se trata de cuidarse, de que no haya ningún ataque en algo que es un tema delicado, digamos, ¿no?, para nosotros, que es nuestra fuente de ingresos, nuestra fuente de ingresos central, ¿no? Sí, me parece que, salvo algunos de los partidos chiquititos, todos han cuidado mucho de no pisarle los callos a nadie, ¿no? Y que es absolutamente lógico y normal. Además, estamos en un proceso de campaña electoral y uno trata de sumar, no de restar,
¿no? Entonces, me parece que es absolutamente lógico. Y aún así, sin embargo, me da la impresión que ha habido movimientos importantes de las posturas de los tres partidos principales, lo vamos a ver al final del programa, respecto a su discurso, ¿ya? En el caso específico de Comunidad Ciudadana, a mí me ha dejado la impresión de que el discurso se ha definido mucho mejor, que se ha empezado con sigla prestada del FRI, después una serie de alianzas de gente que no necesariamente hablaba el mismo idioma, y eso los ubicaba inicialmente en una posición muy timorata y muy de centro. Tengo la sensación, después de la lectura del programa de Comunidad Ciudadana, de la propuesta de Comunidad Ciudadana, de que se ha podido más bien trabajar hacia un lenguaje mucho más orientado, que hace mucho más fuerza en el concepto de ciudadanía, ¿no es cierto? Lo hablábamos en octubre del año pasado desde un punto de vista más liberal, ¿no es cierto? Pero que al mismo tiempo también tiene, en términos de libertad económica, un giro más bien hacia la izquierda, un poquitito. No muy radical, no muy fuerte, pero de un eje muy de centro que tenía inicialmente, se ha movido un poquitito hacia la izquierda, o sea, hacia mantener nomás, evidentemente, algunos elementos del modelo actual y más bien hacer mucho énfasis en estos conceptos de democracia ética, de diversificación sostenible, de ciudades creativas e inteligentes, que es un punto sobre el que podríamos detenernos un ratito, y de transformación social centrada en el capital humano. Es decir, tiene Comunidad Ciudadana una visión, me parece, mucho más amplia que de izquierdas y derechas tradicionales, ¿no? Un poquito que se sale de ese esquema. Y además se atreve a hacer una propuesta destinada a una coyuntura social y económica muy diferente en este momento de la que teníamos el 2006 o incluso el 2015. Uh-huh. Pero si, digamos, para ti, ¿te parece que el programa ha definido el lenguaje? Al contrario de algunos análisis que más bien apuntan a que el programa habría generado ambigüedades, como estas que te digo, digamos, ¿no? La modificación del régimen fiscal en hidrocarburos es mantendremos el régimen fiscal en hidrocarburos, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué hago este apunte? Si Comunidad Ciudadana hace énfasis en todo el tema medioambiental, digamos, no sé, me parece que quizás es en estos temas de lo extractivo, donde podrían existir mayores definiciones, que no las existen. A ver, obviamente yo no estaba ahí cuando se construyó el programa, pero por lo que tú nos lees ahora, me daría más la impresión de que esto es el típico producto de un comité, ¿no? Que alguien puso un título, después se debatió, se discutió y finalmente se dijo, ¿sabes qué? Mejor dejarlo nomás ahí, ¿no? Dejamos contentos a todos. Sí. Obviamente estoy especulando, ¿no? Pero me da esa sensación. Pero más bien, yo creo que sí, de nuevo, discrepo, yo creo que sí se atreven a lanzar algunas ideas bastante innovadoras y que no se las ha trabajado, o en realidad se las ha empezado recién a trabajar desde el gobierno, ¿no? Hablábamos antes de entrar al programa un poquito de este programa de iniciativas urbanas, si no me falla intervenciones urbanas, ¿no es cierto? Que es algo que no está en el PEDES, no estaba en la propuesta electoral del 2014, todavía está bastante ausente de la propuesta electoral del MAS, que analizaremos después tampoco, mientras que Comunidad Ciudadana sí pone uno de sus 4 ejes principales en el tema de ciudad. Y eso es considerando que ahorita, bueno, no solamente la cifra ya archiconocida de que casi 70% de la población vive en zonas urbanas, porque finalmente la definición de zonas urbanas en Bolivia es bastante laxa, ¿no? Cualquier conglomeración de más de 2.000 habitantes ya es zona urbana.
Pero más interesante es el dato de que 54-55% de la población vive en las 3 áreas metropolitanas principales, ¿no? Con conurbaciones de más de 500,000 habitantes. Y me parece que Comunidad Ciudadana es el único partido que se ha atrevido a hablarle a ese 54% y decirle, mira, esto es lo que yo te propongo. A ver, voy a cerrar este bloque porque quiero ir al MAS y luego quiero tener tiempo para las comparaciones. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Volvemos para hablar del programa El MAS. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de programas de gobierno, intentando hacer un análisis, por lo menos contarle un poco a la gente de qué van. Voy a empezar contigo, Fernando. El MAS ha presentado un programa de gobierno bajo el título Agenda del Pueblo para el Bicentenario. Y como ya es habitual, digamos, el MAS, los programas, digamos, del MAS contiene una suma de menciones, de medidas, a veces incluso lanza cifras. ¿Encontraste algo innovador en el programa del MAS o estamos hablando de un programa de continuidad? Es principalmente de continuidad y es conservador de los logros alcanzados por el proceso de cambio, pero al mismo tiempo quiere adaptar ese proceso de cambio y sobre todo el modelo económico que considera autor de esos logros a las nuevas circunstancias de la economía mundial, ¿no? Por un lado, las guerras comerciales, la crisis de la Argentina y Brasil y sobre todo la caída, ahora últimamente relativizada, pero en general una caída de los precios de las materias primas, que todo eso, como ustedes saben, está causando déficit de la balanza de pagos, es decir, estamos gastando más dinero, más divisas de las que recibimos, y eso está presionando sobre las reservas internacionales, sobre las reservas de dólares o de divisas, ¿no? Entonces, ese es el principal problema ahora de la economía, ¿no? Y el modelo tiene que tratar de resolverlo si quiere sobrevivir, ¿no? Entonces, la propuesta del programa del MAS es incentivar la sustitución de importaciones para gastar menos divisas, ¿no? No está muy claro cómo, ¿no? Aunque se habla de las empresas estatales, y al mismo tiempo incentivar los ingresos, que eso significa producir más hidrocarburos, ¿no? Producir más minerales, ¿no? Producir en el agro, ¿no es cierto?, con mayor flexibilidad para la exportación, y también esto es una idea que me parece interesante, darle un gran impulso al turismo, ¿no? Porque el turismo es atractor, atrae divisas, las deja aquí. Entonces, eso me parece lo más llamativo, digamos, del programa. También hay cierta mención a la necesidad de cambiar la justicia y de cambiar la policía, ¿no? Que eran dos temas que ya estaban en el programa del 2014, además, como autocríticas, digamos, de cosas que no funcionan. Pero eso también está en los programas de los otros partidos, pero el matiz es mucho más respetuoso, digamos, de parte del MAS, que dice que la justicia y la policía son instituciones valiosas, etcétera, y que hay que perfeccionarlas, ¿no? No es una cosa tan radical como la que plantean los opositores. Y en el otro tema que estaba pendiente en la agenda planteada, en el programa planteado del 2014, que es la salud, está claro el SUS, que ya no suena novedoso, porque ya está en ejecución, pero que diríamos que es, yo diría por mi impresión de cuánto puede afectar la campaña y la escena electoral, es el arma secreta, digamos, del MAS, el SUS, ¿no? Solo que no está necesariamente solo en este programa, sino ya es una política de realización y hace que este programa se diferencie del 2014 muy notoriamente por lo del SUS. Uh-huh. Esteban, ¿no crees que el programa del MAS no fue lo suficientemente audaz, digamos, en atacar lo que hoy día la gente lee como errores del gobierno? Por ejemplo, en lo último que señalaba Fernando, no propone soluciones muy claras, ¿no? O
esta cuestión medio respetuosa en los temas de justicia, por ejemplo, y la policía, o hacer mayor énfasis con los temas de corrupción, a diferencia de los otros que hacen muchísimo énfasis más bien en aquello, ¿no? ¿Tú creerías, digamos, que le ha faltado audacia al programa del MAS? Absolutamente. Bueno, siempre es el problema de hacer un plan de gobierno desde el gobierno, ¿no? Porque proponer grandes cambios o grandes modificaciones significa una admisión de haberse equivocado antes, ¿no? Y eso obviamente el MAS no lo va a hacer. Pero me ha dejado evidentemente con mucho sabor a poco esta mención que dijo ya Fernando, ¿no? De un párrafo que dice: sí, sabemos que la justicia está mal y no funciona y vamos a hacer algo al respecto. ¿Qué? Vaya uno a saber, ¿no? Pero además hay otros cambios en el discurso del MAS que a mí me han llamado muchísimo la atención, y que también yo creo que responden a esta nueva coyuntura social y económica del país, ¿no? No solamente al tema de los continuos déficits fiscales y de la caída de los precios internacionales, la caída de las reservas de gas también, ¿no? Y la necesidad urgente de darle un sacudón a la economía para que no caigamos en una desaceleración en los próximos años. Pero además también hay un discurso, me atrevería a decir, mucho menos comunitarista, ¿ya? Algo que era el absoluto fuerte, el pilar fundamental del MAS como instrumento para la soberanía de los pueblos y PSP, ¿no es cierto? Casi que se menciona de pasadita, es algo que está de adorno. Estos conceptos de plurinacionalidad, de vivir bien, etcétera, están presentes como un elemento puramente decorativo y que no tienen mayor desarrollo. ¿no? Desde tu perspectiva, ¿es un lenguaje muy burocrático? Sí, en buena parte muy burocrático, en buena parte también tengo la sensación de que el MAS está apuntando a que ya tiene el voto rural ganado, no necesita hacer mayores esfuerzos ahí, y lo que tiene que hacer es volcar su discurso hacia esta clase media mucho más ancha, más urbana. Pero ¿no te parece que responde de alguna manera a una estrategia que viene sostenidamente ya apuntando, una estrategia, el MAS, que es la estabilidad, ¿no? Entonces lo que te da es un programa básicamente de estabilidad, de continuidad. Por supuesto. Ningún partido de gobierno en ninguna parte del mundo en campaña electoral va a usar un discurso distinto al de la estabilidad y la continuidad. El mensaje principal de cualquier partido de gobierno en funciones de gobierno que está buscando una reelección tiene que ser: estamos bien, estamos por buen camino, hay que hacer estos ajustitos por aquí, por allá, pero por aquí va la cosa, ¿no? Bueno, el programa lo contrario sería suicida. El programa del 2009 del MAS era absolutamente revolucionario, ¿no? Y esto no hay que seguirlo cambiando, era una cosa tremenda. Ya venían con una gestión. Pablo, el programa del MAS se basa en la agenda patriótica, habla de los 13 pilares, ¿no? ¿No crees que en ese sentido lo que le preguntaba Esteban es un lenguaje muy burocrático el que se ha utilizado en el programa, muy institucional, que por ahí lo convierte en un programa de gobierno muy denso y muy complicado a quienes les va a tocar hacer la campaña? O sea, pareciera que recoger los eslóganes del programa del MAS está mucho más complicado que recogerlos de Comunidad Ciudadana o del Bolivia Dijo No. Efectivamente, sí, o sea, eso es cierto. Ahora, pero desde el punto de vista de la redacción y del lenguaje, yo creo que sí. Ahora, los tres tienen que tener algún nivel más o menos avanzado de lenguaje burocrático, tienen que ser relativamente serios y todo, pero sí, el programa del MAS
en el cual es un poquito más difícil rescatar como consignas fuerza, pero ese no es esencialmente un problema demasiado ¿Dónde le encuentran grave. las innovaciones, Pablo, al programa del MAS? Mira, la primera innovación que yo le encuentro es en las primeras páginas, que es como la declaración de intenciones y todo esto, que a mí me ha parecido una de las innovaciones más importantes para resaltar, que es que ya el MAS, como en función de gobierno, ya no te dicen, no, nosotros somos distintos en relación al pasado neoliberal. Antes pasaba esto y ahora está pasando esta otra cosa. Yo creo que esa es una de las innovaciones más interesantes y es uno de los elementos que más riqueza le puede dar al plan, porque en este momento se trata de que el candidato Morales, en este momento, sobre todo para ese casi 1 millón de nuevos votantes, está compitiendo contra el presidente Morales. Y yo creo que están reconociendo eso. Están reconociendo también la importancia de los temas urbanos, están reconociendo y están obviamente atribuyéndose a ellos mismos el cambio que ha habido tanto demográfico como socioeconómico en el país. Entonces ellos dicen, bueno, tenemos que hacer un nuevo programa de gobierno para un nuevo país que nosotros mismos hemos cambiado. Son dos elementos que yo creo que le aportan mucha frescura a la intención del programa. No necesariamente se permean hasta la última página, pero yo creo que le aportan frescura a la intención del programa. Luego, se ha mencionado aquí mucho el tema de que es un programa como que muy conservador. Cuando tú estás en una situación en la que tu panorama fiscal no va a ser precisamente de vacas gordas, creo que es lo más responsable decir que no vamos a hacer transformaciones demasiado grandes. Es importante preservar lo que tenemos, es importante abrirnos a nuevos grupos, considerar nuevos tipos de intereses, nuevos tipos de demandas que no habían sido consideradas antes. Se ha descomunitarizado, como tú dices, en cierta medida. Yo creo que, no sé hasta qué punto es por el hecho de que ellos consideran que ya el voto rural está ganado. O sea, el voto rural siempre ha dependido más de la autoidentificación de la gente, de qué tanto se identificaban con el candidato y qué tanto creían que ellos estaban ahí presentes, como que del programa en sí. Sino más bien, ahora sí le están apuntando a esta nueva población, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en toda esa camada de chicos que van a votar a partir de ahora, que tienen 18 años y que desde antes de que tuvieran 10, lo único que han escuchado acerca del poder en Bolivia es que Evo Morales estaba en la presidencia. Entonces tienen que darles algo nuevo, tienen que tratar de conectarse con ese electorado. No sé hasta qué punto el lenguaje del plan puede lograrlo, pero la intención, digamos, está ahí, ¿no? Ahora, dicho todo esto, yo creo que de todos modos había espacio para la innovación en unas 3 áreas que a mí me parecen claves, desde el punto de vista de seguir profundizando en lo que es la redistribución del ingreso. Me parece que, por ejemplo, si tú dejas el sistema judicial tal como está ahora, estás profundizando a la regresividad, porque es la gente más pobre la que tiene menos acceso y la que termina peor esquilmada cuando entra en un proceso judicial, cualquiera sea. En segundo lugar, yo creo que habría que ver el tema de educación con un poco más de profundidad también, porque si tú no tienes una reforma y no tienes una mejora sustancial de la calidad de la educación, o sea, hemos llegado bastante bien, tenemos una cobertura de educación que es muchísimo más interesante que teníamos hace 13 años, pero si nosotros mantenemos esta calidad de educación, vamos a mantener y vamos a preservar una serie de bases que son terribles y que te están preservando las bases de lo que te digo, es la regresividad en términos de la distribución del ingreso, ¿no? Una peor educación siempre te cierra más puertas de oportunidades, no importa si las oportunidades están ahí, pues si la educación fiscal no es muy buena y la educación de los colegios particulares es relativamente mejor, tú vas a tener ahí un factor de regresividad bastante grande. Y el tercero,
que yo creo que incluso el tercer factor es común a los tres programas. Todos hablan de vivienda y de ciudades en términos de infraestructura y de tener más viviendas para la gente que necesita viviendas, ¿no? Correcto. Pero, por ejemplo, nosotros hemos tenido un problema aquí en La Paz hace muy poco, el mega deslizamiento que ha habido aquí, cerca de la avenida Cantutani, debajo de ese mega deslizamiento, debajo de esa pérdida de viviendas, nosotros hemos tenido y hemos visualizado y se ha manifestado un problema bastante severo de un mercado negro de tierras, un mercado informal de tierras, un mercado de loteamientos de tierras, que también te está afectando al acceso a la vivienda y te está generando condiciones regresivas y condiciones de vida que son peores para la población que no accede en mejor situación a la tierra urbana, ¿no? Yo quería añadir una cuestión. Esta tónica conservadora está en todos los programas, es decir, en el sentido fiscal, ¿no? Porque comparando con los del 2014, son muy distintos, ¿no? En el 2014 todo el mundo inventaba nuevos bonos, nuevas prestaciones que iban a pagarse con los ingresos tan buenos que teníamos en ese momento. En cambio ahora, el único nuevo bono que yo he podido detectar en estos tres programas es de Bolivia Dijo No, para los que concluyan prenatal, un Juancito Pinto ampliado. Para el preescolar, en realidad. Para el preescolar. Sí. Que es un bono sumamente interesante. A ver, vamos al de Bolivia Dijo No, antes de entrar a las comparaciones. Esteban, Óscar Ortiz y los demócratas, a mi juicio, creo que han logrado un programa que con puntos más singulares que los otros dos. Creo que es un programa más audaz que los otros dos. Ha puesto mucho énfasis en la transparencia, ha puesto mucho énfasis en el tema de autonomía. Pero su propuesta de federalizar las autonomías, ¿tú crees que es una propuesta viable? No sé qué es. Te soy absolutamente franco. ¿Qué quiere decir federalizar las autonomías? ¿O qué quiere decir? Bajo la Constitución, sin cambiar bajo la Constitución, además. O hablar de lo que decíamos durante la pausa, hablar de un piso básico de oportunidades, tampoco sé qué es eso. Yo tengo la impresión, primero, de que la propuesta de Bolivia Dice No primero es fuertemente personalista. No me da la impresión de que hayan logrado, por esta alianza multitudinaria que han tratado de conseguir, no me da la impresión de que hayan conseguido hacer una cohesión política lo suficientemente fuerte como para hacer una propuesta coherente de principio a fin que apunte a las mismas cosas. Hay una mezcla, ¿no? Por una parte, que era además absolutamente evidente porque es el partido que deriva o la agrupación que deriva del Movimiento Demócrata Social. De los demócratas toman este discurso fuertemente autonomista, que está muy bien, que yo personalmente estoy totalmente de acuerdo, pero que al mismo tiempo hablan de llevar esa descentralización, esas autonomías a niveles que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, descentralizar completamente educación y salud. Que eso pudiera llevar a competencias entre territorios, ¿no es cierto?, donde ya los sesgos territoriales que tenemos, que son bien marcados, sean absolutos, ¿no? Bueno, y además hay experiencias en el mundo. España hoy día está con unos problemas terribles con el tema eso no parece funcionar muy bien. Hablan no propiamente de privatización ni de revisión de las empresas estatales, pero sí como que dejan la puertita abierta por si acaso. Exactamente, sí. Especialmente cuando hablan, por ejemplo, del litio, ¿no? Que cuando hablan de litio básicamente hablan de estudiar la factibilidad de industrialización, no sé, lo voy a pensar. Y también el tema con lo de las empresas públicas, ¿no? Dice, bueno, vamos a estudiar cada una de las empresas públicas. ¿No? Sí, entonces no lo cierra completamente, lo cual lo deja todavía, si bien está cerquita ideológicamente. Pero es un tema complicado. Es interesante lo que apuntas, Esteban, porque, por ejemplo, Comunidad Ciudadana
voy a hacer el apunte porque estamos hablando del tema de empresas públicas, directamente no las menciona. Así es. No está, así es, no está en el no programa. Está, no está. ¿No? No, Entonces, no es un punto de programa, evidentemente no es un punto de programa. Yo me imagino que no es... A ver, haciendo un poquito un sondeo entre algunos amigos y conocidos y en las redes sociales y demás, no es un tema álgido, no es un tema urgente, ¿no? Es cierto que nadie lanza nuevos bonos, nuevas promesas de grandes inversiones públicas, pero tampoco nadie habla de austeridad, ¿no? O sea, creo que ningún partido se ha visto en una situación de que una crisis fiscal esté inminente, ¿no es cierto? Y aquí lo que toca es hacer recortes, deshacernos de las empresas y demás. Me parece que no es un tema prioritario. La institucionalidad sí es un tema mucho más prioritario. La salud, la justicia, la seguridad ciudadana. ¿lo que darían cuenta que reconocen una estabilidad económica? No necesariamente, porque sí se habla de fiscalidad, pero no de una inminente crisis, ¿no? Sí se habla de que hay un bajón en los ingresos, de que hay déficit continuos y comunidad ciudadana, ya lo dijo Fernando al principio del programa, habla mucho de abandonar el modelo extractivista, ¿no? Que evidentemente no se hace de la noche a la mañana, que todavía por unos años todavía vamos a tener que vivir del gas y de la minería y por del 15 litio. años más. Pues sí, pero en algún momento vamos a tener que dar ese salto, ¿no? Yo tengo la sensación que los programas de gobierno a veces se diseñan pensando que no van que no son para 5 años, sino para 50, ¿no? Pues nada, yo me lanzo un programa de gobierno y aquí voy a... sí, ¿cómo se hace eso? A ver, Fernando, vamos a los demócratas. Incluye grandes apartados sobre economía productiva para crear empresas más competitivas, habla de planes de desarrollos económicos por regiones, ¿no es cierto? De esa cuestión de que en comunidades ciudadanas se llamaba como lugares inteligentes, si no me equivoco. Territorios. ¿no? Territorios inteligentes, aquí se llama... planes de exportación. Planes de exportación, ¿no? Pensé que era planes de exportación. ¿Es el programa que más empeño le pone a las empresas privadas desde tu perspectiva? Sí, yo creo que es el programa más pro-privado por varios síntomas, aunque por razones obvias no es muy explícito en algunos casos, ¿no? Pero ya se han mencionado varias cosas. Por ejemplo, plantea revisar la ley de hidrocarburos de una manera mucho más abierta que cualquier otro proponente. Plantea un fondo para invertir en minería, ¿no? Con participación. También Mesa plantea lo mismo, pero de una manera más tímida, me parece, ¿no? Más tímida. Plantea revisar la ley del trabajo y desenmarañar todas estas normas que se han ido creando por esta amistad entre la COP y el gobierno, ¿no? Que han hecho realmente muy complicada la tarea de la empresa privada. Entonces esa es una reivindicación claramente de la empresa privada, ¿no es cierto? Plantea un comité tripartito para definir la política salarial, a diferencia de lo que está ocurriendo ahora, que es el gobierno con la COP los que definen. Y así hay una serie de gestos. Además hay una visión de diversificación, igual que los otros dos, pero distinta, con otro matiz, ¿no? Porque si en el caso de Comunidad Ciudadana se trata de estas nuevas economías que surgen de las coyunturas macroeconómicas mundiales, ¿no es cierto? En este caso se trata de trasladar la experiencia de Santa Cruz, que es de donde surge este grupo político, ¿no es cierto?, al resto del país, es decir, hacerlos exportadores, ¿no? Tampoco se entra en detalles de cómo en un sistema económico, en un modelo económico como el que tenemos ahora, que por ejemplo controla las exportaciones, etcétera, va a ser tan sencillo, digamos, pasar a crear ejes exportadores, además con un tipo de cambio fijo que es muy difícil modificar. Bueno, hay una serie de detalles que no están especificados, pero la idea es crear núcleos exportadores en los Andes, en el sur y en el oriente, ¿no? Y con eso, entonces, resolver también el problema macroeconómico que tenemos, porque mientras más exportaciones haya, entonces este peligro, esta amenaza de
debilitamiento de las reservas internacionales y una crisis, ¿no es cierto?, se disipa, por supuesto. Entonces sí, Óscar Ortiz es uno de los liberales más importantes de este país, ¿no? Es reconocido internacionalmente como una referencia boliviana en el campo del liberalismo, aunque hace concesiones al estatismo, ¿no? No plantea la eliminación de las empresas estatales, solo su evaluación. Y su acotamiento, dice, hay que acotarlas a lo necesario. Digamos, eso podría significar el cierre de algunas, pero no de todas, y mucho menos de YPFB, por ejemplo. También admite la presencia del Estado para crear este piso de oportunidades, que sería, en mi comprensión, digamos, una concesión de un liberal extremo, ¿no? Respecto a la necesidad de que educación, salud, vialidad, defensa, todas esas actividades que son necesarias para corregir desequilibrios, desigualdades sobre todo, estén a cargo del Estado, ¿no? Que esa es una forma de viabilizar, digamos, el liberalismo más teórico, más ideológico en un mundo real, ¿no es cierto?, en el que se necesita, y especialmente en Latinoamérica, en un país como Bolivia, se necesita pues un Estado bastante, digamos, activo para corregir muchas cosas, ¿no? Pablo, el programa de los demócratas, como lo ha señalado Fernando, propone la revisión de la Ley General del Trabajo, con la finalidad de volver más competitivas pues a las empresas privadas. Mi pregunta es, al momento de confeccionar estos programas de gobierno, ¿no se evalúa qué efecto puede tener esto en la gobernabilidad? ¿Tú te imaginas mañana revisar la Ley General del Trabajo? Yo creo que lo tenían que decir, ¿no? Entonces es importante que lo hayan dicho. El resumen que ha hecho Fernando es bastante bueno. Es importante que lo hayan dicho porque también tienen que tener bien claro cuál es su base política. Tenían que decir eso, tenían que decir el tema de la modificación de la ley de los hidrocarburos, tenían que decir algo más que a mí me parece súper interesante, que es el tema de bajar impuestos. Tienen que bajar impuestos. No sé si bajar, pero simplificar los impuestos. No habla de bajar impuestos, habla de simplificar el pago de los Cárdenas impuestos. es el que quiere bajar impuestos. Y de todos modos, yo creo que es importante ver el tema impositivo. Ahora, hay que ver cuáles son las ventanas y cuáles son las audiencias para cada una de las propuestas, ¿no? Las audiencias para las propuestas que quieren revisar la normativa laboral, obviamente son la base empresarial de empresas de medianas para arriba, por lo menos, a la cual ellos se quieren dirigir. El tema de los impuestos tiene una ventana mucho más amplia, porque en este momento, si tú le preguntas a cualquier persona, o sea, ya sea un mega empresario grande de un sector monopólico, ya sea una pequeña unidad económica de servicios, de carpintería, de lo que sea, ya sea una profesional que vive de su sueldo, o sea, toditos están apretados por impuestos y toditos están en una situación en la que probablemente sus empresas no están con la misma dinámica que estaban hace unos 5 o 7 años, cuando podían, cumplir todas sus obligaciones impositivas. Entonces, el tema de impuestos es importante, y desde el punto de vista de los demócratas, probablemente sea una de las propuestas que pueda permear, digamos, de una manera más amplia a todos los segmentos sociales. Esa es una de las propuestas disruptivas de parte de ellos, ¿no? Porque por otro lado, en términos de infraestructura, están proponiendo más o menos lo mismo que estaba proponiendo el partido de gobierno ya desde hace tiempo, o sea, las hidrovías, ¿no?, el tren bioceánico, el hub de Viru, que en este momento lo están haciendo con participación, lo están diseñando con participación estatal y privada. Entonces proponen lo mismo, pero lo disruptivo es en el software, si tú quieres, de la gestión económica. Me voy a ir un corte, que es En esta casa no es hotel, que volvemos con las comparaciones de estos 3 programas, de los 3 programas de gobierno. Analizamos estos 3 porque son los candidatos que parece que tienen más opciones de llegar a la presidencia este octubre. Quédese con nosotros.
Volvemos hasta Casa Nos Hotel. Esta noche hemos hecho un pequeño análisis y ahora vamos a entrar a la comparación de los programas de gobierno de los 3 candidatos principales según las encuestas. Pablo, quiero empezar contigo este bloque y ahora intentar hacer esta evaluación comparativa que hemos anunciado y preguntarte cuáles han sido, porque mucho hemos hablado de lo parecido, ¿no? En el corte incluso hablábamos de que estos programas se parecen bastante, ¿no? ¿Dónde encuentras las diferencias sustanciales de estos 3? A ver, en primer lugar, yo creo que vuelvo a recalcar y vuelvo a resaltar el hecho de que el programa del MAS está redactado con un lenguaje que intenta integrarse al país, que el propio gobierno del MAS dice que ha cambiado. Entonces eso me parece que es una diferencia fundamental en relación al discurso que nosotros estábamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Los neoliberales hacían esto y nosotros lo hemos hecho muchísimo mejor. Entonces ese lenguaje ya no está, ya están hablando con una serie de matices importantes en relación al lenguaje de futuro. Las otras diferencias, si te fijas bien, o sea, tanto el programa de Comunidad Ciudadana como el programa de Bolivia Dijo No, hacen muchísimo énfasis en el tema institucional, en respetar el 21F, o sea, esto ya nunca más va a pasar. No sé hasta qué punto eso pueda realmente apelarle a una base electoral como que muy amplia, ¿no? Porque es como decirle, nosotros vamos a cambiar el país, pero porque vamos a mantener y vamos a preservar la institucionalidad, las leyes, y que ya nadie más se va a volver a repostular y repostular y repostular. No sé hasta qué punto eso puede tener un arrastre muy fuerte, habida cuenta de que pase lo que pase, en cualquier encuesta que tú estés viendo, Evo Morales con todo y repostulación trucha está en el primer lugar, ¿no? Y ese es el punto en el que más se tratan estos 2 programas, de diferenciarse del programa del MAS. Luego, me parece que es interesante notar, a guisa ya de anécdota, ¿no? Cómo se ha ido colando el lenguaje marxista en la propuesta más tirada a la derecha, que es la de Bolivia Dijo No, ¿no? En primer lugar hablan de la concentración de los medios de producción y luego más abajo dicen tenemos que desarrollar las fuerzas productivas del país. No sé quién se les habrá colado por ahí, pero es interesante que hayan rescatado ellos más que nadie la terminología marxista, ¿no? Y bueno, ahora esas son las diferencias, las similitudes las hemos dicho ya. Hay varias similitudes en términos de que todo el mundo quiere que como ir cambiando el patrón primario exportador, Comunidad Ciudadana tal vez con más énfasis que el propio MAS. Bolivia Dijo No también. Es interesante destacar que ninguno te dice mucho cómo, ¿no? Y todas las propuestas o todos los elementos que no quedan explícitamente señalados, o los elementos que están ahí pero que están como que con sordina, también te dicen mucho acerca de la orientación de los programas, ¿no? Por ejemplo, que el señor Ortiz no te diga mucho acerca de cómo piensa hacer el tema de la gestión de las empresas estatales, te da pie para decir, bueno, por ahí él quiere darse también la libertad de en algún momento decidir si privatiza o no. Lo mismo para el caso de Comunidad Ciudadana. En lo que está sucediendo en el programa del MAS, a mí me parece que no está en silencio, pero está con sordina la participación del sector privado. Y yo creo que podrían haberle aumentado un poquito más, porque finalmente el sector privado ha ayudado muchísimo a conseguir un par de cosas que el MAS, no sé si las está reconociendo con suficiente amplitud. En primer lugar, la producción de biodiesel. Vamos a producir biodiesel gracias a la participación de los privados. Estamos produciendo etanol gracias a la participación de los privados. Hemos tenido un desempeño interesante en industria manufacturera y en agropecuaria gracias a la participación de los privados.
las exportaciones de minerales, cuando ya se ha ido recuperando el precio, han crecido, pero gracias a la producción de los privados, porque la producción estatal de minerales no es tan grande como la privada. Y yo creo que esa sordina la podría nomás ir soltando un poquito y asumir, ok, han venido los privados, nos han ayudado y van a seguir viniendo, entonces más bien continuaremos con esta relación. Del lenguaje inclusivo, ¿no? Parte de su premisa de inclusión. Esteban, ¿cuál de los programas tiene más coincidencias con el MAS? ¿Cuál menos? Tú has elaborado, entiendo, unos cuadros, los mismos que aquellos que has presentado ya en esta casa, no es hotel, una vez, sobre los discursos, ¿no? Sí. Que nos podían mostrar la ubicación ideológica de estos programas. Vamos a pedir, Carla, por favor, vamos con el primer cuadro. Sí. Para ir explicando muy rápidamente, estos cuadros simplemente dividen el espectro político en dos dimensiones, ¿no? Una dimensión referida a la libertad económica, que es el eje que está a la derecha de la pantalla, y una dimensión de libertad individual o personal, que es la que está a la izquierda de la pantalla. Esto nos forma unos recuadros que nos muestran a la izquierda de la pantalla el progresismo o izquierda, a la derecha la derecha, abajo el comunitarismo y arriba el liberalismo. Si podemos volver al anterior, por favor, muy rápidamente. Esto era el punto de partida en octubre del 2018, ¿no es cierto? El MAS muy concentrado en el comunitarismo, el entonces FRI muy al centro y todo un pequeño conglomerado de partidos en el centro con tendencia hacia el conservadurismo. Para marzo de este año, las tendencias empiezan a moverse un poquito. UCS, si ven ustedes, ya está plenamente en el cuadro del conservadurismo clásico. Comunidad Ciudadana se va un poquito más arriba hacia el liberalismo ciudadano, y el MAS se acerca mucho más al centro, ¿no? Ya no es tan notablemente comunitarista. Y en este momento, ahora la siguiente, por favor. En este momento, en julio, esto es a partir de las propuestas que hemos analizado esta noche en el programa, vemos aún mucho más cercano al centro ideológico en términos de libertad personal, ¿no es cierto? No es ya tan comunitarista, pero sí un poquito más volcado hacia el progresismo, hacia la izquierda, eso es lo que ha mantenido siempre en su discurso, que es lo que lo caracteriza. Comunidad Ciudadana se va mucho más marcadamente hacia arriba, hacia una posición pro ciudadana, pro individuo, ¿no es cierto? Pero también con un pivote hacia la izquierda interesante. Si ven, hay una raya divisoria al medio, ¿no es cierto? Está a la izquierda de esa raya. En cambio, Bolivia dice no, está a la derecha de esa raya, muy cerquita de Comunidad Ciudadana, también muy liberal, pero desde un punto de vista un poquito más conservador. Y cosas sorprendentes, si se fijan el puntito celeste y blanco, la UCS abandona un poquito el discurso ultraconservador, ha visto que no le funcionaba muy bien y en su programa ha tratado de moderar un poquito ese discurso, ¿no? Ahora, la diferencia entre estos cuadros puede explicarse, sí, por un cambio ideológico, por un mejor posicionamiento, o simplemente podría explicarse porque una cosa es el discurso público, ¿no es cierto?, lo que hablo en la tele, en las redes sociales y más, y otra cosa es lo que pongo en mi propuesta electoral por escrito, que ahí tengo más cuidado, lo que tú señalabas, Susana, que nadie ha sido demasiado atrevido, demasiado lanzado, hay ciertas palabras de las que se cuidan mucho, y es muy posible que eso sea lo que esté explicando este cambio en el cuadro. Y otra cosa es lo que realmente pienso hacer si es que llego a ser gobierno. Todos los partidos del mundo. Bueno, este programa hemos hecho para que la gente se entere lo que dicen los programas, no solamente los eslóganes, sino que se entere lo que dicen los programas para que le reclamen luego al partido lo que están proponiendo. Fernando, el vicepresidente ha dicho en repetidas oportunidades que la oposición no tiene un proyecto de país distinto al del MAS. Visto los programas, analizado un poco lo que hemos hecho esta noche, se puede decir que los otros dos programas, digamos, proponen una Bolivia distinta a la que propone el Movimiento al Socialismo. ¿Está muy lejos de la propuesta? Bueno, depende cómo entiendas las palabras del vicepresidente, porque si lo que se refiere, y como alguna gente entiende, es que
no hay capacidad de parte de la oposición para generar nuevas imaginaciones, ¿no? nuevas propuestas, es una tontería, ¿no? Pero si tú lo entiendes en el sentido profundo de que el electorado está en el centro, como de alguna manera muestran los gráficos de Esteban, ¿no? Es decir, el electorado está en un consenso, ¿no es cierto?, que se ha ido resquebrajando últimamente por el asunto del 21F, ¿no es cierto?, pero en general es un consenso en el campo económico y social muy fuerte, y que además es histórico, tradicional en Bolivia, es el nacionalismo popular, ¿no?, lo nacional popular. Entonces ahí sí tienes razón en el sentido de que no necesariamente el MAS va a encarnar eso, pero quien quiera hacer algo en política en Bolivia tiene que referirse a ese electorado de centro, ¿no es cierto?, y que significa apoyo al control del estado de los recursos naturales, apoyo a la redistribución de la riqueza, significa apoyo a la democracia, que eso también es, por eso es de centro justamente y no de izquierda revolucionaria socialista, ¿no es cierto?, sino apoyo a la democracia, apoyo al voto. Hay una serie de valores que están ahí y que siguen siendo los preferidos de los bolivianos, ¿no? Y entonces todos los programas de alguna manera tienen que tomar ese eje como referencia para sus propuestas. Ahora, dentro de eso, creo que buscando matices, ¿no es cierto?, haciendo el trabajo que se ha hecho en estos cuadros de Esteban, podemos encontrar diferencias que se han mencionado, ¿no? Una izquierda, que es el MAS, ¿no es cierto?, una derecha, que es centro derecha, que es Bolivia dijo no, y en el centro, Comunidad Ciudadana, ¿no?, que es una centro izquierda, una centro, ¿no es cierto?, porque se aproximan desde esas perspectivas, digamos, a un paquete más o menos común de posibilidades en un país como Bolivia, que depende de los recursos naturales, que va a seguir dependiendo de los recursos naturales, y por lo tanto está un poco limitado como para inventar, digamos, mucho la sociedad del futuro, ¿no? Porque tiene que, por ejemplo, decidirse qué se va a hacer, cómo se va a administrar los recursos. Y creo que el consenso actual, que no va a cambiar tal vez en lo que nos reste de vida, es que tiene que ser el Estado el que maneje los recursos principales del país, ¿no? Y el que quiera cambiar eso, por supuesto, va a ser excéntrico, ¿no es cierto?, como Víctor Hugo Cárdenas fue excéntrico respecto a cuestiones morales, que también de consenso, pero esa es ideología de intelectuales, ¿no? Estamos hablando aquí de partidos políticos grandes que van a tener muchos votos, millones de votos, y por lo tanto estamos hablando de ideología política, ¿no? Y esa es una ideología que tiene que ver con los electores, donde los intelectuales excéntricos, ¿no es cierto?, terminan mal, como hemos tenido una experiencia hace no mucho, ¿no es cierto? Entonces, no es un tema de intelectuales, sino de políticos en este momento, ¿no? Bueno, me voy a ir a un corte, voy a volver con las conclusiones de nuestros invitados. Quédese en esta casa, en nuestro hotel. Esta noche hemos tenido un programa realmente interesantísimo, pero quiero volver con las conclusiones de nuestros invitados. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos ya en las conclusiones de lo que ha sido una conversación linda, interesante, un análisis bastante interesante que espero que les sea útil a toda la gente que nos está viendo al momento para octubre, el momento de emitir su voto. Vamos a seguir con este tipo de análisis de lo que están proponiendo los partidos. En este caso solamente hemos hablado de los tres que están más arriba en las encuestas. Así que ahora quiero ir con las conclusiones del programa. Vamos a empezar contigo, Fernando, que hemos cerrado el anterior bloque, pero empezamos contigo. ¿Qué es lo que quisieras con qué quisieras que se quede la gente? ¿Cómo concluirías? ¿Qué cosa de los tres? Bueno, yo diría algo excéntrico para seguir con mi reflexión anterior. Yo creo que todos los bolivianos queremos el bien del país. Y no lo digo esto como político, sino como lector de los programas. No se trata de una guerra civil, como se presenta a veces. Tenemos diferentes posiciones y queremos
mejorar las cosas desde diferentes perspectivas. Y está bien que discrepemos, pero ojalá que discrepemos sobre eso, es decir, sobre cómo hacer que los gravísimos problemas que tiene nuestra patria sean menores, ¿no? Se alivien por lo menos en cada gestión de gobierno. Entonces, ojalá que la campaña se enriquezca con planes de gobierno y deje otras fáciles oposiciones que son negativas para la política y para la institucionalidad boliviana. Gracias, Fernando. Gracias por haber estado esta noche con nosotros, Esteban. A ver, algunos apuntitos finales. Si bien es cierto que hay los dos elementos en cualquier campaña de candidatura y programa, en Latinoamérica y en Bolivia en particular tenemos una viejísima tradición caudillista donde el candidato es mucho más importante que el programa. Y creo que hay una tarea pendiente todavía, ya desde los últimos 13, 14 años, incluso antes del inicio del primer gobierno, el MAS, de generar debate político. Aquí hemos analizado los programas, 3 personas que entiendo no hemos participado en la elaboración de ninguno de los programas analizados. Estamos hablando desde nuestra perspectiva y de lo que entendemos. Pero yo creo que sería muy importante que los creadores de estos programas se sienten también en la misma mesa y los debatan y nos explican qué han querido decir. ¿Qué significa piso básico de oportunidades? ¿O qué significa o qué es territorios inteligentes? ¿O qué significa desarrollo con respeto a la madre tierra? Son conceptos muy bonitos y muy poéticos como eslogan, pero que necesitan mucho mayor desarrollo, y esperemos que en estos 3 meses que va a durar la campaña existan las oportunidades para que realmente se puedan discutir estos temas. Así es, Esteban, eso también esperamos, que los partidos pongan a disposición a sus voceros, a sus candidatos, para que nos puedan explicar justamente esto, ¿no? Que puedan armarse estos debates, que no necesariamente tienen que ser una confrontación, sino más bien alimentar ideas y pues contarle a la gente de qué va lo que le estás proponiendo, ¿no? Para cerrar, Pablo. Para cerrar, yo creo que habría que quedarse con algunos elementos que a mí me parecen importantes. Los 3 son bastante conservadores en términos de decir no vamos a modificar mucho la actual base económica, todavía vamos a depender durante un tiempo, por lo menos durante 15 años, si es que el programa de comunidad ciudadana se cumple, vamos a depender durante unos 15 años más de una economía extractivista. Los 3 dicen cosas como que muy similares en términos de infraestructura, salud, educación. Ninguno se tiene en contra del SUS, o sea, dicen esto puede ser mejor manejado, pero el SUS se va a mantener ahí. En lo que rompen un poco tanto Comunidad Ciudadana como Bolivia dijo, no, es que esto no va a ser con el Evo, ¿no? O sea, no va a ser con Evo Morales. Esa es, digamos, la primera ruptura. Luego, la segunda ruptura de Comunidad Ciudadana, un poquito más profunda, es además le vamos a auditar. Y luego las otras rupturas de Bolivia dijo no, son las rupturas relativas a lo que ellos piensan hacer en el software de la gestión económica, que son bastante más radicales que lo que se está viendo en el programa de Comunidad Ciudadana. Tal vez deberíamos celebrar que todo el mundo está yendo hacia un centro, que están sintonizando con el electorado boliviano y que el electorado boliviano no quiere una ruptura radical con nada. Probablemente sí, o sea, probablemente eso de alguna manera sea un signo de madurez para toda la sociedad. Y me parece que también es un signo de madurez que los 3 programas hayan enfocado también la mirada al tema de las ciudades. Finalmente la gente está empezando a vivir en las ciudades, es una situación, los números no eran los mismos en el 2014, hoy día estamos en el 2018, ha dado cuenta que el 60% de la población vive en las 3 ciudades capitales principales, ¿no es cierto? Y eso es algo que se debe atender, y yo celebro que los 3 programas hayan atendido, le hayan puesto la mirada a la gente que hoy día estamos viviendo en las ciudades y que los municipios definitivamente están sobrepasados ante nuestras necesidades. Me alegro mucho de que este programa se haya realizado conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese en la programación de ATV. Muy buenas noches.